Construyeron la jaula de la noche a la mañana. Esa era la parte que el forastero recordaría después, no la emboscada, ni las cadenas, ni los 4 hombres que lo atacaron mientras le daba de beber a Scout en el arroyo a las afueras del pueblo. Lo que recordaría era que alguien había construido una jaula en medio de la calle, y había esperado a que alguien la metiera dentro. La jaula no era nueva, el hierro estaba oxidado, los barrotes eran gruesos, el candado era pesado y viejo, y se cerraba con el sonido de algo que llevaba mucho tiempo cerrándose sobre la gente. Pero la ubicación sí era nueva. La jaula había sido arrastrada hasta el centro de la calle principal y colocada de tal manera que todas las ventanas, todas las puertas y todos los paseos marítimos del pueblo de Redfield tenían una vista despejada. Querían público, ese era el objetivo. Había llegado a Redfield al anochecer del día anterior, siguiendo un camino que serpenteaba entre colinas áridas y descendía a un valle atravesado por un arroyo. Scout había olido el agua a 1 kilómetro de distancia y se había dirigido hacia ella, pero el desconocido lo había dejado pasar porque un caballo que lleva 2 días en un sendero seco se gana el derecho a elegir dónde detenerse. Había acampado junto al arroyo, desencilló a Scout, extendió su saco de dormir y se sentó con la espalda apoyada en un álamo, comiendo carne seca y observando cómo las estrellas aparecían una a una, como si alguien las encendiera. Los había oído demasiado tarde. Era la verdad, y lo reconocería. 4 hombres que venían del sur, abriéndose paso entre la maleza, moviéndose sigilosamente, con las botas envueltas en tela para amortiguar el sonido. Profesionales. Lo atacaron por la espalda. Un golpe seco le azotó la nuca y las estrellas se le nublaron y luego se apagaron. Se despertó en la jaula. El sol estaba en lo alto, lo que significaba que había estado inconsciente durante horas. Le dolía la cabeza con un dolor profundo y pulsátil, propio de alguien que había recibido un golpe con algo pesado y preciso, no un puño, sino un arma, empuñada por alguien que sabía dónde golpear a un hombre para neutralizarlo sin matarlo. Su sombrero seguía puesto, su poncho seguía puesto, su cinturón de pistola había desaparecido. Eso fue lo primero que revisó y lo primero que supo. Se habían llevado el cinturón y el revólver, y habían dejado todo lo demás, porque todo lo demás era parte del espectáculo. El poncho, el sombrero. Se suponía que el hombre en la jaula debía parecerse al hombre en la calle, excepto por lo único que lo hacía peligroso. No lo entendían. El arma nunca había sido lo que lo hacía peligroso. Se incorporó. La jaula era lo suficientemente grande como para sentarse, pero no para estar de pie. Los barrotes eran de hierro, gruesos como el pulgar de un hombre, y estaban tan juntos que no podía pasar. El candado estaba por fuera, del tamaño de un puño, viejo pero sólido. Estaba en el centro de la calle, el sol estaba justo encima, la tierra bajo la jaula ya estaba caliente. 4 hombres rodeaban la jaula, 2 a cada lado, escopetas. La sostenían con soltura, apuntando hacia abajo, con la postura de quienes ya habían ganado y disfrutaban de su victoria. Vestían como cazarrecompensas, abrigos de cuero, buenas botas, cinturones con varias armas, el equipo de quienes se ganaban la vida buscando a quienes no querían ser encontrados. El que estaba más cerca del desconocido era delgado y de rostro afilado, con una cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda, partiéndola en 2. Masticaba tabaco y miraba al desconocido con la expresión de quien admira su propia obra. «Buenos días, rayito de sol», dijo el hombre con cicatrices. «Bienvenidos a Redfield». El desconocido lo miró. Luego miró a los otros 3. Luego miró la jaula. Luego se recostó contra los barrotes con la rodilla levantada, el brazo apoyado sobre ella y el sombrero cubriendo sus ojos. Cómodo. La postura de un hombre cuando ha decidido que su situación no le preocupa tanto como a los hombres de afuera. «Bonita jaula», dijo el desconocido. «El señor Hoyt lo construyó. Él construye muchas cosas. Este pueblo funciona como el señor Hoyt quiere. Y ahora mismo, el señor Hoyt te quiere en esa jaula». «¿Cuál es la recompensa?». El hombre con cicatrices sonrió. «No hay recompensa. Esto es personal. El señor Hoyt oyó que venías hacia aquí. Oyó lo que hiciste en Mercer's Gap, lo que hiciste en Prescott, lo que hiciste en Sutter's Bend. Llevas años desmantelando operaciones como la suya, y decidió detenerte antes de que llegaras aquí. Así que construyó una jaula. Él construyó una jaula, y nosotros la llenamos». El forastero observó el pueblo a través de los barrotes. Redfield era pequeño. Una sola calle principal. Un salón, una caballeriza, una tienda de comestibles, una iglesia, unas pocas casas. Y gente.
observando desde detrás de las cortinas, a través de las puertas entreabiertas y desde las sombras de los paseos marítimos, como se observa en los pueblos ajenos. Rostros por todas partes, pero ninguna voz. El silencio de un pueblo adiestrado para guardar silencio. ¿Cuánto tiempo lleva Hoyt al mando aquí?, preguntó el desconocido. El tiempo suficiente. ¿Cuántas familias? La sonrisa del hombre con cicatrices se esbozó. Eso no te incumbe. Me preocupa todo. ¿Cuántas familias ha dejado sin hogar Hoyt? Estás en una jaula, señor. Tus preocupaciones se han reducido considerablemente. El desconocido casi sonrió. Casi. Se acurrucó más contra los barrotes y cerró los ojos. Los 4 cazarrecompensas se miraron entre sí. No era la reacción que esperaban. Un hombre enjaulado debe parecer un hombre enjaulado, asustado, abatido, desesperado. El desconocido parecía un hombre durmiendo la siesta un domingo por la tarde. Está loco, dijo uno de los otros cazadores. No está loco, dijo el hombre con cicatrices. Pero su voz había cambiado, su seguridad se había desvanecido un poco. Un hombre que no le teme a una jaula está loco o algo peor, y el hombre con cicatrices empezaba a intuir cuál de las dos opciones era. El desconocido mantuvo los ojos cerrados, no dormía, escuchaba atentamente. Registraba cada sonido del pueblo. El crujido de una puerta a la izquierda, alguien observando. La voz de un niño detrás de la tienda, rápidamente silenciada. El sonido de un caballo en el establo, cambiando de peso, sus cascos sobre la tierra apisonada. Y debajo de todo, el murmullo de un pueblo que guardaba información como un frasco guarda agua, sellado herméticamente, esperando que alguien abriera la tapa. Abrió los ojos. Una mujer estaba de pie al borde del paseo marítimo, al otro lado de la calle. Delgada, de unos 50 años, el pelo gris recogido, miraba la jaula y en su rostro se reflejaba algo que el desconocido reconoció. No era lástima, era cálculo. Lo estaba analizando como él analizaba las ciudades. Señora, dijo el desconocido a través de los barrotes, ¿cuántas familias se ha llevado Hoyt? El hombre con cicatrices se interpuso entre ellos. No le hables. No estoy hablando contigo, estoy hablando con ella. Señora, ¿cuántos? La mujer miró al hombre con cicatrices, luego miró al desconocido, entonces dijo, 9 familias en 3 años. Gracias. El hombre con cicatrices se volvió hacia ella. Señora Landry, le dije, escuché lo que dijo. Tengo 63 años y he vivido en este pueblo desde antes de que naciera su madre. Se puede encerrar a un hombre en una jaula, pero no se puede silenciarme. Miró al desconocido. 9 familias. Mi esposo era la 10ª. No quiso vender. Murió el año pasado. Dijeron que le falló el corazón. Su corazón estaba bien. Su corazón era su mayor fortaleza. El desconocido archivó eso. Archivó todo. Un hombre enjaulado no tiene más que tiempo e información, y el desconocido había estado recopilando ambas cosas desde que abrió los ojos. Los documentos de su marido, dijo el desconocido, escritura, recibos de impuestos, cartas, ¿dónde están? La señora Landry miró al hombre con cicatrices. Luego miró al desconocido y dijo, en el único lugar donde Hoyt nunca buscó, el barril de harina de mi cocina. Mi marido me dijo que los escondiera en algo común. Nadie abre un barril de harina buscando escrituras. El hombre con cicatrices agarró el brazo de la señora Landry. Ya basta. Quítale la mano de encima, dijo el desconocido. Su voz no había cambiado de volumen ni de tono. Pero algo en ella hizo que la mano del hombre con cicatrices se abriera por sí sola, como cuando una mano se abre al tocar algo caliente. La tarde transcurría lentamente. El sol recorría el cielo, la jaula se calentaba, y el extraño permanecía sentado en ella, observando, escuchando y esperando. La gente iba y venía por los paseos marítimos, con movimientos rápidos, la mirada baja, la coreografía de un pueblo asustado. Pero todos lo miraban, todos y cada uno de ellos. Miraban al hombre en la jaula que no se comportaba como un hombre enjaulado, y esa mirada les afectaba. Les recordaba algo que habían olvidado, que un hombre que no tiene miedo, incluso cuando debería tenerlo, es lo más peligroso del mundo. El camarero salió a media tarde. Un hombre corpulento llamado Pruitt, calvo y con una toalla de bar al hombro. Llevó un vaso de agua a la jaula y se lo pasó a través de los barrotes. El hombre, con cicatrices, se lo permitió, pues negarle agua a alguien en público era algo que podía enfurecer a la gente. Gracias, dijo el desconocido. Pruitt se inclinó hacia él.
Su voz era apenas un susurro. Hoyt tiene 14 hombres. Estos 4 son los cazarrecompensas. Los otros 10 están en el rancho, 2 millas al sur. El abogado se llama Creed. El secretario del condado de Baxter está sobornado. $600 al año. ¿Archivos? Detrás de la barra, 3 años, cada palabra que Hoyt pronunció en mi bar. Y habló mucho, porque a los hombres les gusta hablar, y el camarero es la única persona con la que todos hablan. Gracias, señor Pruitt. Pruitt volvió a entrar. El desconocido bebió el agua, dejó el vaso en el suelo de la jaula y volvió a esperar. Luego llegó un niño, de unos 10 años. Se acercó a la jaula que estaba detrás de la tienda y se quedó allí mirando al desconocido con una expresión demasiado seria para su rostro. Mi mamá dice que ayudas a la gente. A veces. ¿Puedes ayudarnos? Estoy en una jaula, hijo. Lo sé, pero mamá dice que la jaula no importa. Dice que has estado en cosas peores. El desconocido miró al niño. Tu madre parece inteligente. ¿Cómo se llama? Ellen Dawes. Mi padre era Patrick Dawes. Tenía el rancho en Miller Creek. El señor Hoyt se lo llevó el año pasado. ¿Cómo? El señor Creed trajo unos papeles. Papá no podía leerlos. Mamá sí, pero no la dejaban verlos. Papá firmó algo y entonces el rancho desapareció. Después papá se fue a buscar un abogado y nunca regresó. El desconocido miró al hombre con cicatrices. El hombre con cicatrices miraba hacia otro lado. Es el lugar al que suelen mirar los hombres cuando oyen algo que ya saben y no quieren volver a oír. Los papeles del señor Creed, dijo el desconocido. ¿Tu madre guardaba copias? Mamá lo guarda todo, lo guarda en una caja debajo de mi cama. Dice que algún día vendrá un hombre que necesita ver lo que hizo el señor Hoyt. Dice que la caja es más peligrosa que una pistola. Tu mamá tiene razón. En la frontera había reglas, las viejas reglas. La tierra de un hombre era su tierra. No se la quitabas con papeles que un hombre no podía leer. No obligabas a una mujer a ver cómo le robaban su casa porque su marido no entendía las palabras de un documento. No metías a un hombre en una jaula en medio de la calle para silenciar a un pueblo. El código. El código no escrito. Lo regía todo antes de que hombres como Hoyt aparecieran para sustituirlo por abogados y hierros. ¿Cómo se poseía realmente la tierra? ¿Cómo se protegía realmente a las familias? ¿Qué les pasaba a los hombres que construían jaulas y creían que la jaula era el poder? El código completo, cada regla, cada consecuencia, se llama el Código del Oeste. Está en el comentario fijado. El sol comenzó a ponerse, las sombras se alargaron. Los 4 cazarrecompensas cambiaron de postura y revisaron sus escopetas, y el hombre con cicatrices seguía mirando al extraño, quien permanecía sentado en la jaula con la rodilla levantada y el sombrero ladeado, mientras la calma que los estaba volviendo locos poco a poco los enloquecía a todos. Entonces llegó Scout. El caballo apareció en el extremo norte de la calle, como si hubiera estado esperando a que cambiara el semáforo. Caminaba por el centro de la carretera a paso firme, con la cabeza erguida y las orejas hacia adelante, moviéndose con la particular determinación de un animal que tiene un destino, y no le importa lo que se interponga entre él y su destino. El desconocido no lo había llamado, no hacía falta. Scout siempre lo sabía. El caballo lo había encontrado una vez en un cañón. Una vez lo encontró en medio de una tormenta de nieve. Una vez lo encontró sangrando detrás de una roca en un lugar sin nombre. El caballo siempre lo encontraba. Scout se dirigió directamente a la jaula y se detuvo. Bajó la cabeza, metió el hocico entre los barrotes y le sopló aire caliente en la cara al desconocido. Este metió la mano entre los barrotes y tocó el cuello del caballo. «Oye, chico». Scout tenía algo en la boca, un trozo de cuero. El desconocido se lo quitó. Era su cinturón de armas, enrollado, el revólver aún en la funda. Scout había encontrado el campamento. Había encontrado dónde habían dejado el cinturón. Lo recogió y lo llevó a pie durante 3 kilómetros a través de la maleza y el camino, y lo trajo hasta la jaula como un perro le trae un hueso a su dueño. El hombre con cicatrices vio el cinturón de armas. Su rostro cambió. Los otros 3 también lo vieron. La situación que había sido cómoda todo el día, 4 hombres armados y uno en una jaula, ya no lo era, porque el hombre en la jaula ahora sostenía un arma a través de los barrotes y la jaula, que se suponía que representaba el poder, se había convertido en otra cosa, una posición fortificada con muros de hierro y un hombre en su interior que podía disparar en todas direcciones y al que no se podía alcanzar. «Esto es lo que va a pasar», dijo el desconocido. No levantó el arma, no hacía falta.
La sostenía en su regazo, con naturalidad, como si sostuviera una taza de café. Dejarás la llave en el suelo, dejarás las escopetas junto a ella, y caminarás hacia el sur, al rancho del señor Hoyt, y le dirás que la jaula no funcionó. El hombre con cicatrices miró el arma, luego la jaula, luego a los 3 hombres que estaban a su lado, que ya retrocedían porque las cosas habían cambiado y lo sabían, y quedarse ya no valía la pena como antes. La llave, dijo el desconocido. El hombre con cicatrices metió la mano en su chaleco, sacó la llave y la dejó en el suelo frente a la jaula. Colocó su escopeta a su lado. Los otros 3 hicieron lo mismo. 4 escopetas en el suelo. 4 hombres retrocediendo. Dile a Hoyt que lo veré mañana por la mañana, dijo el desconocido, y dile que traiga a su abogado. Caminaron hacia el sur, rápido. El hombre de las cicatrices miró hacia atrás una vez, y el desconocido seguía sentado en la jaula, sin siquiera haberla abierto todavía, con la rodilla levantada, la pistola en el regazo y el caballo a su lado. La imagen se le quedaría grabada al hombre de las cicatrices durante mucho tiempo. El hombre que se sentía más cómodo dentro de la jaula que los hombres que lo habían encerrado allí. La señora Landry salió primero. Tomó la llave, abrió el candado, la puerta de hierro se abrió de golpe, el desconocido salió, se estiró, se puso el cinturón de la pistola, se lo ajustó a la cadera y se quitó el sombrero en señal de saludo. El barril de harina, dijo, yo lo conseguiré. El pueblo se abrió de golpe. Pruitt salió con su libreta. Ellen Dawes llegó con la caja que había sacado de debajo de la cama de su hijo. La señora Landry trajo la escritura del barril de harina, aún cubierta de hollín, junto con los recibos de impuestos y las cartas que su marido había escrito a todas las oficinas que quisieron escucharlo y a algunas que no. El forastero se sentó en la barra del salón de Pruitt y leyó todo, mientras el pueblo se reunía a su alrededor y hablaba por primera vez en 3 años. 9 familias, 9 reclamaciones falsificadas, un abogado llamado Creed que fabricaba papel como una fábrica fabricaba clavos, un secretario del condado de Baxter que compraba por $600 al año, un hombre llamado Hoyt que construía jaulas para personas y jaulas para pueblos, y creía que el hierro era lo que las mantenía cerradas. Envió 3 telegramas desde la estación de retransmisión antes de la medianoche. Comisión Federal de Tierras, Oficina del Alguacil de los Estados Unidos, Gobernador Territorial. Cada telegrama contenía las anotaciones del cuaderno de Pruitt de los últimos 3 años, la escritura de la señora Landry y las cartas de su esposo, la caja de documentos de Ellen Dawes y los nombres y fechas de 9 familias desplazadas. No necesitaba deshacer a los hombres de Hoyt. Los cazarrecompensas ya lo habían hecho por él. Habían ido al rancho y les habían contado a los 10 hombres lo sucedido, el caballo, el cinturón de revólveres y el hombre sentado en la jaula sosteniendo un revólver como si fuera una taza de café. Al amanecer, 7 de los 10 habían ensillado sus caballos y se habían marchado porque la historia era demasiado extraña para ser mentira y demasiado aterradora para comprobarla. Quedaban 3 hombres. Y Creed. Y Hoyt. Encontró a Creed al amanecer. El abogado estaba en su oficina, encima de la tienda, empacando. No archivos, sino cosas personales. El desconocido entró y Creed lo miró, y el color desapareció de su rostro como el agua que se derrama de un vaso. Abra los armarios, señor Creed. Creed las abrió sin decir palabra. 9 familias, 9 planos falsificados, gravámenes fabricados, reclamaciones fraudulentas. Firmó una declaración con una mano que temblaba como cuando uno se da cuenta de que la jaula que ayudó a construir jamás iba a contener aquello para lo que fue construida. Los últimos 3 hombres se marcharon aquella mañana. Vieron a Creed llevando archivos al salón. Vieron a la señora Landry de pie en medio de la calle con las manos manchadas de harina, una escritura en la mano y una expresión en el rostro que decía, venida por ella. Hicieron sus cálculos. Hoyt llegó al mediodía. Cabalgó hasta el pueblo en un caballo alto, con botas con puntas plateadas y un abrigo que costaba más que la mayoría de las casas de la calle. Era delgado y meticuloso, con un rostro tan ordenado como el de su abogado. Todo en su sitio, nada superfluo, ninguna expresión sin haber sido calculada previamente. Se detuvo en medio de la calle y miró la jaula vacía, la puerta abierta y las 4 escopetas que aún yacían en el suelo, donde sus cazarrecompensas las habían dejado. El desconocido estaba sentado en una silla en el paseo marítimo, frente al salón. La misma postura, rodilla levantada, sombrero ladeado, solo que esta vez el cinturón de pistola estaba en su cadera, el revólver en su sitio y la jaula detrás de él,
vacía, con la puerta abierta y el candado suelto. «¿Construiste esa jaula para mí?», dijo el desconocido. «Lo construí para enviar un mensaje». El mensaje llegó, pero no el que usted pretendía. El desconocido se puso de pie. Su abogado abrió sus archivos. Su secretario aparece en una denuncia federal. Sus cazarrecompensas dejaron sus escopetas en el suelo. 7 de sus hombres salieron antes del amanecer. Los otros 3 los siguieron esta mañana. Usted está parado en su propia calle, señor Hoyt, y ya no queda nadie que lo apoye. Hoyt miró la jaula vacía, la jaula que había mandado construir, colocar, y en torno a la cual había planeado todo, la pieza central de su control, situada en medio de la calle con la puerta abierta, sin significar nada. 9 familias, dijo el desconocido, 3 años, un empleado sobornado, un abogado corrupto y una jaula en la calle. Eso es lo que construiste. Y un caballo con un cinturón de pistola en la boca fue lo que lo destruyó. Dio un paso adelante. Tienes hasta que lleguen los federales. Es más tiempo del que le diste a Patrick Dawes. Hoyt miró al desconocido. Luego volvió a mirar la jaula. Después giró su caballo y cabalgó hacia el sur. Sus botas con puntas plateadas reflejaban la luz del sol mientras avanzaba, y el desconocido las observaba destellar, desvanecerse y desaparecer. El pueblo salió a la calle. La señora Landry se paró junto a la jaula, puso la mano sobre los barrotes, la apartó, se limpió el óxido del vestido y dijo: «Desmonten esto». Pruitt y otros 3 hombres la arrastraron hasta las afueras del pueblo y la dejaron entre la maleza, donde pertenecía. Ellen Dawes estaba en el paseo marítimo con su hijo. El niño sostenía la caja que había estado debajo de su cama, la caja que su madre le había dicho que era más peligrosa que una pistola. Tenía razón, lo era. Scout estaba de pie junto a la barandilla, masticando un trozo de heno como si nada hubiera pasado, como si cargar un cinturón de munición durante 3 kilómetros a través de la maleza y entregárselo a un hombre enjaulado fuera un martes cualquiera. El desconocido se acercó y puso la mano sobre el cuello del caballo. Scout se apoyó en ella y sopló aire por la nariz, el sonido que hacía cuando el trabajo estaba hecho y el camino lo esperaba. El desconocido montó. El caballo giró hacia el norte antes de que el desconocido estuviera completamente en la silla. Ese trote suave que cubría kilómetros sin anunciarlos. El niño corrió hasta el borde del paseo marítimo. «Señor, su mamá tenía razón». El desconocido volvió la mirada. «¿Sobre qué?» «La jaula no importa». El desconocido se quitó el sombrero y se marchó. La señora Landry ya estaba escribiendo cartas. 9 familias, 9 direcciones. Vuelvan a casa. La jaula ya no está. Traigan sus escrituras, las auténticas. Nos vemos en el camino. Y el código que lleva el desconocido, el que el señor Landry escondió en un barril de harina porque las cosas ordinarias protegen verdades extraordinarias, el que Patrick Dawes intentó combatir con una firma que no podía leer, el que un niño de 10 años guardaba debajo de su cama porque su madre le dijo que era más peligroso que una pistola. Todo eso está en el comentario fijado.